El otro día vimos la prelista de 55 jugadores en las que Javier Aguirre pues tomará en cuenta y de ahí saldrán 26 para el Mundial. Bueno, pues hoy voy a seleccionar de esa prelista, que obviamente habría algunos que no elegirían en general ni para entrar en esos 55, pero de esta prelista que sacó el otro día la selección, voy a elegir a los 26 que llevaría al Mundial. Vamos a ir eso, pues posición por posición y vamos a ir comentando porque, a ver, en los porteros, para recordar, aunque lo tendréis aquí en el costado, perdón, en este costado, tendríamos a Padilla, ¿vale? A Toño, a Acevedo, a Moreno, a Ochoa y al Tala Rangel. Vamos a ir descartando. Creo que no llevaría lo que es a Carlos Moreno. Creo que sí llevaría como primer portero al Tala Rangel por el tema de ese juego de pies, para salir lo que es con el balón desde atrás, ¿vale? Iniciando con los defensas y eso. Sí que es verdad que tiene que mejorar un poco en las salidas, pero sí que se atreve más que otros porteros y es como algo equilibrado. No es un porterazo ahora mismo, también porque, como siempre, todos los porteros al final tardan en formarse y en tener oportunidades. Esto es un hecho, no hay excepción. Todos y cada uno de los porteros actualmente allí en el fútbol mexicano tardan en formarse y en tener oportunidades. Es una pena. Caso Fernando Tapia, por nombrar. Pero sí, al Tala Rangel yo lo llevaba. Ese sería uno de los porteros y sería el primero. De los porteros que hay aquí, el segundo que llevo sí o sí pues es Acevedo. Como segundo o como tercer portero, me es indiferente aquí. Es de diferentes características al Tala Rangel. Luego estoy dudando, ¿vale? Estoy dudando porque a Toño me gustaría llevarlo, la verdad, como posible tercer portero, pero es que no sé qué hacer con él. Sinceramente, sabiendo de lo que hay, no llevaba al final a Toño, y me gustaría, para tercer portero, y no llevaba tampoco a Ochoa. Llevaba a Alex Padilla por el tema de que es de estos porteros seleccionados el más joven, el que quiero que vaya teniendo ya más experiencia, que sigue entrenando con el Bilbao aquí en España, que estaría lo que es aquí entrenando y viviendo lo que es ya una experiencia del Mundial, pero si no lleva a Padilla, es que llevaría a Toño. Si no lleva a Padilla, llevaría a Toño. Y me hubiera gustado meter aquí en la lista de porteros, obviamente a un Fernando Tapia si jugara, pero puestos a elegir a Sebastián Jurado por el tema de los penaltis. Creo que el tercer portero tiene que ser clave en estas cosas. En el tema de los 11 metros habría que tener a alguien. Y me hubiera gustado Sebastián Jurado que hubiera entrado entre los 55, pero no ha entrado, no está. La cosa entre Padilla y Toño. Padilla por el tema de los jóvenes, de que tenga eso ya rodaje, pero Toño me gustaría por esta otra parte. Ahora, Ochoa no lo llevaría porque no como convocado, pero sí como parte del staff. Porque Ochoa puede aportar en otras cosas. No como alguien ocupando un puesto, pero sí como parte del staff, ahí, haciendo grupo, ayudando a los más jóvenes y también a ciertos jugadores que tienen que dar el paso de decir, aquí puedo estar como capitán. Para eso sí que lo llevaba, pero para el staff, no como puesto, ¿vale? De los tres seleccionados de portero. Así que yo me quedo con Rangel, Acevedo, y vamos a tirar con Padilla por el tema de esto, de que ya vaya con rodaje para lo que es un posible llamado al siguiente Mundial. Ahora, en el tema de los defensas, vamos a ello. A ver, tenemos a Brian González, César Montes, Edson, Eduardo Águila, Berardo, Reyes, a Jesús Angulo, Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Gabriel Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma y el Toro Guzmán. Vamos a empezar por el lateral izquierdo, ¿vale? Por los laterales izquierdos. Creo que llevo a Brian González, sí o sí para mí tiene que estar Brian González, y luego el otro lateral izquierdo que llevo es Mateo Chávez. Y de hecho voy a ir ya haciendo la cuenta de los que llevo. Esos serían mis laterales izquierdos. Ahora vamos con el tema de los centrales, aunque bueno, alguno me dirá, ¿te dejas a Gallardo? Sí, me dejo a Gallardo, lo dicho. Brian González o Jesús Gallardo están más o menos ahí. Sí que veo por encima lo que es a Brian González, hay que decirlo. Y de hecho, Gallardo como lateral me gusta menos. Gallardo como atacante, como ofensivo, sí que me gusta mucho, la verdad, pero como lateral, no. Y Mateo Chávez está jugando lo que es en Holanda, haciéndolo muy bien, aunque ha tenido una lesión por ahí de por medio, pero cuando ha jugado lo ha hecho muy bien y es joven. Tiene que seguir aprendiendo y lo dicho, un mundial. De hecho, entre Mateo y Brian, a ver quién sería el titular, ¿eh? Pero estos serían los dos laterales izquierdos. Los centrales, bueno, yo creo que Johan Vázquez y César Montes, sin duda alguna, son dos que llevaría sí o sí. El otro que sí o sí creo que no tengo dudas es
Reyes, porque además Reyes puede jugar ahí como ese lateral derecho, tiene esa polivalencia. De momento creo que el otro central, porque hay que ver cuántos en general llevamos, el otro creo que va a ser Everardo López, ¿vale? Antes que Eduardo Águila, antes que Jesús Angulo, bueno, antes que un montón de posibles centrales y sobre todo antes que Edson Álvarez. Un Edson Álvarez que ha tenido una lesión muy grave, que se ha perdido mucho de esta temporada, que ya antes de llegar a Turquía estaba también haciéndolo un poquito mal en Inglaterra y ha vuelto y de momento no ha demostrado nada de nadie. De hecho, la afición de allí le está criticando mucho, la del Fenerbahce, y no se lo toma en serio. No acepta las críticas. De hecho, bueno, ¿qué os voy a contar? En Torreón tampoco aceptó, ¿no? Lo que son las críticas. ¿Cómo va a aceptar también las del propio club? Pues eso, un jugador que para mí como que ha perdido cierta parte del rumbo, ¿eh? Porque eso de no aceptar las críticas, incluso del propio club, ya no de cuando juegas allí en México con la selección, es de tener demasiado ego, de tener nublada la vista, de no ver tu presente. Porque una cosa es lo que fuiste y dónde apuntabas. Y otra cosa es donde al final estás. Y de hecho se está hablando de que puede volver al Ajax. Veremos si vuelve o no. Pero está claro que Edson Álvarez no está en su mejor momento. Esa lesión también le pasa factura. Y yo no lo metería. Tendría a estos 4 centrales por el momento. También hay que decir el tema de Ramón Juárez, que lo comentaba mucho, que por qué no lo llevaban y demás. Y ha perdido a veces cierto protagonismo con el América. Y también sigue cometiendo a veces errores que no es propio ya de su edad, que tiene creo que camino de 25, si no ha cumplido ya los 25, y ya digo, tiene ahí errores que no. Y eso es porque obviamente también Jardine le ha cortado mucho la progresión y sobre todo no lo vendieron a Europa cuando supuestamente habían ofertas del Porto. Pero sí, yo me quedo con estos 4 centrales, el resto tienen mucho que mejorar, los Eduardo Águila, que mira que tiene cosas y demás y eso, pero tiene cosas que mejorar, el Toro Guzmán, qué decir de él también, que ha pasado de ser titularísimo en Rayados y sobre todo el nivelazo que mostró en Tijuana a bajar muchísimo el rendimiento y ser irregular en el tema del entrar al 11 y de hacerlo bien y... Yo me quedo con estos y vamos ahora con los laterales que, sinceramente, los laterales derechos, poco que hablar, ¿no? Porque uno de los que llevaría es Richard Ledezma, sí o sí, y el otro, es que a lo mejor ahí tengo a Reyes como posible lateral derecho suplente. No llevaría ni en broma ni aunque me pagaran a Jorge Sánchez. Julián Araujo es otra posibilidad, ¿eh? Es otra posibilidad, porque cuando ha jugado con el Celtic a mí me ha gustado. Lo que no sé es en qué nivel está por esa lesión que ha tenido, ¿eh? Y se presuponía que iba a ser una lesión normalita tal y al final es una lesión ahí un poco grave. Así que no sé en qué rendimiento estará. Bueno, fíjate. Esto me lo decís vosotros, Ramón Juárez o Julián Araujo. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? En el aire. Vamos a ir con el tema de los centrocampistas, que tenemos a Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Fidalgo, Brian Gutiérrez, Charlie, Denzel, Diego Lainez, Efraín, Elías Montiel, Eric Sánchez, Eric Lira, Gilberto Mora, Isaías, Jeremy Márquez, Jordan, Rubalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Romo, Marcel, Obed, Orbelín Pineda y Jesús el Canelo Angulo. Estos son todos los medios que hay para elegir de esta lista. Bueno, vamos a ir empezando. Alexis Gutiérrez no lo llevaría. Fidalgo, pues tengo mis dudas, porque ya no está jugando con el Betis. Esto es una realidad. Sí que es verdad que está entrenando y eso, pero es que ahora mismo Obed Vargas está teniendo más rendimiento y más rodaje que el propio Fidalgo. De verdad, mirad cuál fue el último encuentro que jugó Fidalgo con el Betis. No sé qué es lo que estará pasando ahí, pero Fidalgo ha pasado de jugar a de repente no. Obviamente la vuelta a disco seguro que tendrá parte de culpa, etcétera, etcétera. Pero bueno, Fidalgo vamos a tenerlo ahí de momento, ¿vale? Como posible convocado. Brian Gutiérrez es uno que sí que llevaría, sí o sí, sin duda alguna. Charlie. ¿Qué hacemos con Charlie, señores? El otro día, otra vez, con Cruz Azul. Tremendo golazo. El desmarque que tiró, cómo pica el balón. Pues es un golazo, de los mejores de este torneo. Y no es el primero que hace. Es que luego llega a la selección y no rinde. ¿Qué hacemos con Charlie? No rinde, pero es que no rinde ni con el Vasco, no rinde ni con el Jimmy Lozano, ni rindió tampoco con el Diego Coca, ni rindió tampoco con el Tata Martino. ¿Qué hacemos con Charlie? Es que no sé. Si fuera el mismo Charlie de Cruz Azul, lo llevaba sin duda alguna. Pero es que, siendo el Charlie que vemos en selección, no lo llevaría. Es que menuda incógnita. ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo llevaríais para que siguiera haciendo nada en la selección y fallando goles cantados como aquel en ese amistoso ante Bolivia? Ese pase que le dio Armando González y que era un mano a mano y que lo falló, lo erró Charlie. Luego, sin embargo, te marca el golazo que hizo en este partido de ida de las semifinales.
Es que es muy inconsistente, pero a nivel selección no ha demostrado nada en años y ha tenido muchas oportunidades. A nivel club es otra historia. Es un jugador de club, no de selección. Es una pena lo de Charlie. Si de verdad rindiera igual, lo llevaba sin duda alguna, con los ojos cerrados. Pero no es así, así que no voy a llevar a Charlie. Denzel García podría ser interesante. Fíjate, parece también posible lateral derecho, ¿eh? Esta también es otra incógnita que me gustaría que me dijerais. Diego Lainez. A Diego Lainez sí que lo llevaría, pero obviamente lo voy a poner en plan en el tema de atacantes. Tenemos el siguiente, Efraín Álvarez. Efraín, creo que sí que lo llevaba. Efraín Álvarez, la verdad que está haciendo buena temporada con Chivas, da muchísimos pases clave y ocasiones claras generadas para el equipo y creo que puede aportar muchísimo ahí por dentro, lo mismo que hace el Brian Gutiérrez. Creo que estos dos pueden ser ahí un poquito los que filtren en el pase a los de arriba. Me gustaría que Efraín fuera. Otro de los que sí que creo que tiene que ir es Elías Montiel. Como titular, la verdad que no, ¿vale? Como titular no. Pero como recambio y precisamente por lo que podría ofrecer Charlie, sí. Ese jugador ahí más llegador en segunda línea, más box to box, te puede aportar un poco en defensa, luego también te aporta en ataque, un poco eso en asociarse, ¿vale? Yo lo llevaba y aparte, joven, con mucho techo, ¿sabes? Con mucho margen de mejora y sobre todo pensando en lo que es el siguiente mundial. Elías Montiel, para mí, sí. Eric Sánchez. Sentimientos encontrados, porque sé que es un jugador que tiene piernas, que corre, pero que no. Hay algo que no me acaba de convencer de Eric Sánchez. Está lejos del nivel que mostró en Pachuca. Muy, muy lejos. Sinceramente, no lo llevaba. Si fuera el de Pachuca, sin duda alguna, pero el de ahora, el de hoy en día, no. Hay algo que no me llama. El que sí que voy a llevar, el siguiente es Eric Lira. Eric Lira sí que creo que tiene que ir, está haciendo muy buena temporada en líneas generales con Cruz Azul, también con la selección cuando ha jugado lo ha hecho bien, se puede jugar también como central, ya sea en una línea de 3 o acompañando lo que es a Johan como ese central diestro, si no como pivote y metiéndose ahí entre ambos centrales para formar esa línea de 3 en defensa, o sea, muy polivalente y ya digo, yo creo que en un muy buen momento, 25 años, Eric Lira tiene que ir sí o sí. El siguiente de la lista, sin duda alguna, sí que lo llevaba, Gilberto Mora. De hecho, yo creo que tiene todas las papeletas para ser titularísimo en este mundial. Qué calidad tiene el chaval, hay que ir con calma, eso sí, hay que ir con mucha calma y sobre todo que tenga los pies en tierra porque es muy bueno, pero tiene mucho margen, pero mucho por mejorar y puede ser un jugadorazo. Eso sí, que no se le suba la cabeza. Lo del tema que digan aficionados, prensa, el tema de los anuncios, ¿vale? Que no se le suba que es un jugador que vende y que le puede llegar mucho dinero a él y a su familia y con calma. Que no se pierda como los Gio dos Santos, como los Marco Fabiani, como otros muchos jugadores. Que no se pierda, porque puede ser un jugador diferencial. Tiene 17 años, 18. Con calma, ¿eh? Que no se pierda, por favor. Gilberto Mora lo llevaba, luego tenemos a Isaías Violante. No lo llevaba ahora mismo porque tampoco en el América está siendo titular, es más de revulsivo y de vez en cuando. Jeremy Márquez es un jugador interesante, pero no sabría si llevarlo, la verdad, no sabría si llevarlo, porque tampoco es titular indiscutible. Ahora parece que está teniendo un poquito más de juego, de que sí que está entrando en el equipo, pero no, ahora mismo para entrar en la lista del Mundial, no. Jordan Carrillo, este sí que es una gran duda, ¿eh? Este sí que es una gran duda. Vamos a pasar con los que sí o sí de momento llevaría, que es Marcel Ruiz. Sí o sí lo tienes que llevar, el cómo organiza, el cómo distribuye el juego, ese último pase para romper líneas, lo que te aporta también defensa. Otro de los que sí que llevaba, Obed Vargas. Si no lo ha visto jugar en el Atleti, por favor, miradlo. Está haciendo cada vez más y más partidazos, de menos a más. Se nota que ya va entrando en dinámica, que está entrenando con Simeone y que está jugando además en la Liga Española. Y los partidos que está haciendo el chaval, de verdad, no se cansa, es infatigable, es un todocampista, que intenta distribuir, porque le falta un poquito el tema del pase, pero se atreve, lo intenta y muchas veces le sale. Pero hay otras que obviamente necesitan un poco más de calma en eso, pero en lo defensivo es un pitbull, no para de robar balones. Está siempre de principio a fin, hasta el último minuto del partido. El otro día contra Osasuna, para mí fue de los mejores junto con Pubil y Llorente. Y eso ya es decir, para un chaval que apenas lleva 2 meses en el equipo. 2 meses y con 20 años. Obed, para mí, tiene que ir sí o sí, sobre todo pensando en eso, en 2026, que ahí sí que tiene papeletas para ser titular si sigue por este camino. Y creo que otro de los que sí o sí pueden estar, y creo que tienen que estar, porque es que el juego que tiene es Jesús Angulo. Yo a Jesús Angulo lo llevaba, es que no sé por qué ha tardado tanto en entrar en una prelista.
en una prelista, que sé que no va a entrar para Aguirre, pero yo sí que lo llevaba. También lo mismo, el tema de asociarse, que puede jugar detrás del delantero, que el último pase, o sea, y ya no el último pase, sino el anterior, el que rompe esas líneas para dejar solo a dos compañeros y que uno de estos asista al otro. Eso lo hemos visto mucho en Toluca, muchísimo. De verdad, creo que debería tener una oportunidad a nivel selección. De momento tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centrocampistas. Vamos a ir un poco más en lo ofensivo porque Jordan, recordad, que juega como extremo. Tengo ahí la duda con Jordan, ahora veremos con los delanteros, que había dicho que a Diego Lainez lo ponía. Obviamente Alexis Vega lo llevaba. Armando González, sin duda alguna, tiene que ir sí o sí al Mundial. Por favor, Javier, no lo dejes fuera, porque sería un crimen. Otro de los que sí o sí tienen que estar viendo la lista es Julián Quiñones, 200%. Menudo temporadón está haciendo. Y de los que quedan aquí arriba, sí, Raúl Jiménez sí que lo voy a llevar, ¿vale? Porque todavía puede aportar. Ahora sí que es verdad que está bajando un poquito las prestaciones, eso hay que decirlo, pero sí que todavía puede aportar. Ya hemos visto lo que ha rendido a nivel selección, también con el Fulham, que ha hecho buena cantidad de goles y eso, pero en los últimos meses es como que está de a poco bajando un poquito el nivel. Yo creo que sinceramente sí que ya puede ser cosa de la edad y que ese gran momento que tienen los jugadores, los delanteros, parece que se le está acabando, pero todavía para el Mundial puede entrar, ¿eh? Sí o sí lo llevaba. Y tenemos ahora mismo, déjame hacer un recuento, 25 jugadores, ¿vale? Ahora mismo hasta el momento hay 25 jugadores y me falta alguien por banda, que puede ser César Huerta, hay que recordar que viene de lesión, o Jordan Carrillo. Y aquí hay algo que es que voy a poner en duda, ¿vale? A Santi, voy a poner en duda, y fíjate, lo voy a poner donde Raúl Jiménez, ¿vale? Para que esto lo digáis, pero necesito un extremo, un jugador de banda, ya sea el Chino Huerta o Jordan Carrillo, incluso Rubalcaba, ¿vale? Porque Kevin Castañeda no, Luis Chávez creo que al final con el tema de la lesión no, Romo desde luego que no, Orbelín Pineda desde luego que no, de hecho sus números son muy malos para haber ganado la liga, no llega a dobles dígitos, ya sean goles o asistencias, de hecho ha hecho 5 goles y 5 asistencias, no en liga, en todos los partidos que ha jugado con el AK de Atenas a nivel global, en todas las competiciones. Muy pobres sus números, los de Orbelín, hay que decirlo. Yo creo que está la cosa entre Santi o Raúl, ¿vale? Y luego en el tema del extremo, entre Huerta o Rubalcaba o Jordan Carrillo. Pero Rubalcaba creo que todavía no es un jugador que me acabe de convencer, está en la MLS, habría que verlo. Y entre Huerta y Jordan ahora es donde está pasando su mejor momento, pero habría que ver si sigue manteniendo este nivel. Yo creo que por características, Huerta, para el tema de tener desequilibrio por banda, el tema de ser incisivo, muy vertical y muy directo. Y así quedaría lo que es la convocatoria con una de las dudas, porque en la portería, como he dicho, tenemos al Tala Rangel, Acevedo y Alex Padilla, laterales izquierdos, Mateo Chávez y Brian González, centrales para Johan Vázquez y Montes como titulares, Everardo, Reyes suplentes, por la derecha a Ledezma y a Julián, Reyes también puede entrar ahí como otro lateral derecho, en el doble pivote Marcel y Lira, también lo que es de suplentes tenemos a Fidalgo por un lado y por el otro a Montiel y Obed, por la banda izquierda entrando por dentro, la verdad, Brian Gutiérrez, lo que sería también ahí Vega, que puede entrar así jugando por dentro, Huerta sería también otro de los recambios, pero para ser ya más vertical incluso también puede jugar Huerta por la derecha. En el lado derecho, esto es un esquema en defensa, ¿vale? Quiñones, porque quiero que estén los dos arriba, ¿vale? Como delanteros, para Mora sí tener la libertad de caer por la derecha, que ha jugado por ahí, pero quiero ver a Mora más por el centro. Y tendríamos esos Quiñones por ahí por la derecha, Lainez como recambio y Huerta, como he dicho, que también puede entrar en ese lado. En el centro, Gilberto Mora, Jesús Angulo y Efraín como esos creativos y con llegada, pero con libertad de caer eso, sobre todo a la derecha Mora, Angulo, Efraín más eso, que sí, por el costado izquierdo o derecho, que le tienen mucha libertad en sus equipos. Y arriba pues eso, Armando González, junto con Quiñones, que va a ser ahí eso en ataque. Y luego la duda de Raúl Jiménez o Santi Jiménez. Estos serían los 26 convocados con la prelista de 55 que dio el otro día Javier Aguirre, pero tengo la duda de arriba en el delantero suplente con Raúl o Santi. Y ya digo, en ese esquema, como digo, Quiñones estaría en el ataque junto con Armando, dejando lo que es eso, la libertad de Mora, de jugar mucho por dentro, pero sobre todo en las bandas, los laterales,
que sean los extremos, por así decirlo, porque no por nada tengo a Ledezma y Mateo, que son laterales muy ofensivos. Comentadme qué opináis de estos convocados, más o menos del cómo se jugaría, qué haríais vosotros, y veremos qué es lo que hace Javier, si de verdad es mejor que esto que he seleccionado yo de esa prelista o no.